Bueno, aquí estamos hoy, una vez más, hacía tiempo que no nos veíamos en estos webinars de Power BI. Yo soy Beatriz Lascurain, lo primero que vamos a hacer es presentarnos, ¿vale? Muchos me conocéis, pertenezco al área de inteligencia artificial de la Universidad de Mondragón Universitate A. Concretamente yo me dedico a dar formación, consultoría y coordino cursos de temas de Business Intelligence, análisis de datos y todo lo que es la estrategia alrededor del dato, estrategia digital, ¿vale? Entonces, algunos me conocéis por diferentes cursos. Y esta vez estamos aquí para este webinar en el que es un placer contar con Mondragón Assembly y con Mercedes-Benz. Vamos a estar con Jorge y con Leire, nos van a contar sus casos de uso y hoy, más que hablar de lo que es la herramienta en sí, que muchas veces siempre nos metemos dentro de la herramienta y estamos ahí con las transformaciones y las visualizaciones y el DAX a vueltas, hoy lo que vamos a hablar es y vamos a ver diferentes casos de uso de cómo podemos implementar Power BI en las compañías, porque uno de los principales problemas o preguntas que nos hacemos cuando aprendemos Power BI y empezamos digamos, a implementarlo en diferentes departamentos es cuando realmente hay que poner el despliegue en toda la compañía y cuando son compañías con diferentes sedes, franquicias, usuarios de diferentes niveles que necesitan niveles de seguridad y de acceso, incluso plantas a nivel internacional, es la pregunta de cómo hacemos ese despliegue, ¿no? Entonces, hoy hemos hecho un intento de invitar a dos empresas que tienen un despliegue diferente. En el caso de Mercedes iremos viendo cómo han ido desde un despliegue más on-premise o más tradicional a unos despliegues mucho más avanzados, unas infraestructuras más avanzadas, o en el caso de Mondragón Assembly, cómo están haciendo toda la parte de modelado con el tema de data flows. Por ejemplo, entraremos en ese tema más, ¿no? Vale, este curso todos sabéis que nosotros nos dedicamos a ofrecer formación y está englobado dentro de los programas que ofrecemos de Power BI dentro de Mondragón Universitate, ¿vale? Ahora mismo a corto plazo tenemos estos dos cursos, ¿vale? El primero de ellos orientado, el de Business Intelligence, aprende a crear un cuadro de mando, al final es el curso estrella nuestro, orientado a la gente que quiere empezar a aprender Power BI desde cero, ¿vale? Es desde iniciación y se va a un nivel bastante avanzado. Y el segundo curso, que es más, le llamaría yo un taller, ¿vale? Es para toda esta gente que ya controláis Power BI y que queréis bueno, pues un nivel más avanzado. Ahora entramos un poco en el curso, ¿no? 4 cosas, porque no voy a robar mucho tiempo yo a los ponentes, porque habéis venido a escucharles a ellos, pero a mí me toca un poco presentar un poco nuestra oferta formativa, ¿no? El primer curso, un curso que está orientado para gente que no tiene que tener ningún conocimiento de ningún tipo, ¿vale? Que esté acostumbrado a manejar datos, Excel nos vale, ya está, con eso es suficiente, ¿vale? Es un curso totalmente online que mezcla contenido grabado para que cada uno pueda consumir a su ritmo, con sesiones en streaming los lunes. Tiene unas 68 horas, pero para que os hagáis una idea, son sesiones semanales los lunes con contenido para ir consumiendo. Durante la semana empieza a principios de abril y acaba antes de San Juanes, ¿vale? Es un curso intenso porque abarca mucho contenido, ¿no? Va desde una introducción poco a poco hasta temas de análisis avanzados y de machine learning dentro de la plataforma, ¿no? ¿Cuál es el diferencial? El diferencial de todo lo que hacemos en la universidad es la aplicación práctica, ¿no? Nuestra metodología, learning by doing o learn by doing, ¿no? Al final lo que consiste en que nosotros transversalmente, cuando damos la formación transversalmente, los alumnos tienen oportunidad de ir trabajando en sus propios proyectos personales. Van aplicando lo que van aprendiendo y lo van contrastando con los profesores por medio de tutorías personalizadas, de forma que cuando acaba el curso los alumnos tienen bajo el brazo un proyecto real de su empresa o de sus datos o de datos que de alguna forma son suyos, con los que se van a pelear mucho más en directo y van a aprender mucho más, porque realmente el aprendizaje se da cuando trabajas con tus datos, ¿no? No con estas bases de datos que trabajamos que son un poco más de pega y demasiado fáciles, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Entonces, y la otra diferencia es el plantel de profesores. Los 4 de arriba somos los profesores que pertenecemos a la universidad, diferentes ámbitos, ¿vale? Desde análisis avanzado, temas de legalidad, yo hago la introducción de Power BI y Juan Ignacio Igartua habla de cuadros de mando y un poco de los KPIs. Y las estrellas son las que tenemos abajo, que son Marisa,
y Ana María Bisbé. Las conoceréis, la gente de aquí porque habréis hecho cursos con Marisa, la gente a nivel más nacional porque Ana María es una referencia como consultora de BI y como MVP de Microsoft y una de las impulsoras del tema de todo lo que es Power BI a nivel nacional, ¿no? Ese sería el curso de iniciación y luego tendríamos el curso más orientado a toda esa gente que ya habéis hecho o formaciones o autoformación, ¿vale? Muchísima gente se autoforma, que ya tenéis modelos creados y que ha llegado la hora de decir, vale, esto ha empezado a hacer un poco catacrack o tengo mi modelo de datos que no sé si cómo podría optimizarlo, podría mejorarlo o me gustaría contrastarlo, ¿vale? Entonces, es un curso concentrado. Son 4 sesiones online de 4 horas, ¿vale? Creo que son martes, jueves, si no me equivoco. Martes, jueves, diría yo. Y luego está igualmente la aplicación práctica, es decir, cada uno va a tener oportunidad de contrastar su propio modelo, incluso optimizado después del curso, ¿vale? Después del curso hay unas semanas que damos opción a que la gente pueda contrastar su modelo. ¿Vale? Aquí sí es necesario saber Power BI y tener algún modelo es lo aconsejable porque es realmente como le vamos a sacar provecho. ¿Vale? Y la estrella es Ana María Bisbé. Ella va a dirigir todas las sesiones online, yo le voy a hacer un poco de backup y de coordinación, pero ella es la que va a dar tanto las imparticiones, sesiones totalmente en streaming, en directo, muy participativas y muy prácticas, ¿vale? Y las tutorizaciones de después estaremos Ana y yo también en las tutorizaciones para contrastar. ¿Vale? Entonces estos 2 cursos, si alguien tiene interés, la presentación la vamos a compartir, están todos los enlaces, están mis contactos, ¿vale? Y los 2 cursos empiezan en abril, uno a principios, el de avanzado, y otro a finales, el de iniciación. Entonces me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y vamos a lo que realmente hemos venido hoy, ¿vale? Que es hablar de despliegues de Power BI o de infraestructuras que tenemos montado. Tenemos el placer, para mí es una gozada contar con Jorge León aquí, del grupo Mercedes-Benz, ¿vale? Él es, digamos, el puesto es Manager Advanced Analytics and Reporting, ¿vale? Pero es, digamos, todo el que pivota toda la estrategia de datos, análisis de datos, implantación, tanto de BI como de temas de Machine Learning y análisis más avanzados en Mercedes-Benz a nivel, digamos, global, ¿no? Jorge, yo creo que estarás por ahí. Sí, a ver, ya. Te vemos, te oímos Y me perfectamente. oís bien, ¿no? Vale, genial. ¿Sí? Te voy a dejar los mandos, todo Vale, tuyo, ¿vale? Gracias por estar aquí. Y lo dicho, yo voy a ir recogiendo las preguntas que tengáis, las voy a ir apuntando y cuando acabe Jorge le lanzamos todas las preguntas, ¿vale? vale, de acuerdo, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que vaya todo bien. A ver. Decidme si espero que se vea. A ver, ahora. Y se empieza a ver. Perfecto, se ve ¿Veis perfectamente. veis la presentación, verdad? Perfectamente. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Beatriz, por la introducción. Bueno, como ya ha dicho Beatriz, mi nombre es Jorge León Martín, trabajo en Daimler Group Services Madrid, que es una empresa del grupo de Mercedes-Benz. Tenemos un centro de servicios compartidos en Madrid, donde bueno, damos servicios a todo el grupo Daimler. En concreto, yo soy el responsable del área de Advanced Analytics y Reporting, ¿vale? Donde damos servicios a todo el grupo Daimler. En concreto, además, somos Product Owner de Power BI para Mercedes-Benz a nivel mundial y también tenemos una plataforma de servicios compartidos de Business Intelligence, Power BI, etcétera, ¿no? Y bueno, sin más, voy a comenzar. Un poco me gustaría hacer un viaje con vosotros acerca de cómo ha sido también nuestra evolución a la hora de ir implantando Power BI y capacidades de reporting desde un modo más, por así decir, más simple o esos inicios hasta algo mucho más complejo que ya hemos desarrollado y que estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos primero cómo tiene que funcionar o que queremos tener una estrategia de reporte en una empresa, lo primero que tenemos que ver un poco
es cuál es nuestro nivel de madurez, ¿no? En cuanto a reporting como empresa y qué necesidades tienen nuestros usuarios y cómo podemos cubrirlas, ¿no? A mí este es un gráfico que particularmente me gusta, en el sentido de que demuestra muy bien cuál ha sido también nuestro viaje en el mundo del reporting, ¿no? Podemos empezar un poco con esas necesidades que incluso muchas veces se están cubriendo básicamente primero con Excel, ¿vale? Y son necesidades de un reporting mucho más local, más, si quieres, más departamental, ¿vale? Y a partir de ahí, cómo podemos ir avanzando a tener un nivel de madurez mucho más grande, mucho más alto, donde podemos cubrir necesidades de reporting a nivel más grande, nivel de áreas de negocio e incluso, ¿por qué no?, a nivel de toda una compañía, ¿no? Eh, entonces, dentro de este viaje, como os decía, es un poco lo que hemos seguido y es un poco basado en nuestra experiencia también lo que quiero compartir con todos vosotros esta tarde. Eh, para empezar, y sobre todo cuando hablamos de Power BI, ¿vale? Pues yo creo que esto refleja un poco cómo muchos casos, muchos departamentos y muchos equipos han empezado, ¿no? Primero haciendo a lo mejor pequeñas pruebas de concepto con Power BI, trabajando con Power BI Desktop, donde, bueno, como ya probablemente sepáis, somos capaces de conectar a diferentes orígenes de datos, ¿no? Desde Excel, ficheros, bases de datos relacionales, etcétera, ¿no? Y donde podemos empezar ya a construir nuestros cuadros de mando y nuestros propios informes muy interactivos, muy interesantes y que de verdad ya empiezan a dar un valor añadido. Y que yo, por la experiencia que he tenido hasta ahora, incluso en muchos casos, una arquitectura tan simple como este tipo es suficiente, ¿no? Si veis aquí, hay una cosa que menciono, es el Power BI Report Server, ¿vale? Nosotros en Mercedes, y esto es algo un poco a lo mejor más nuestro, el mover datos al cloud desde Mercedes, bueno, pues no digamos que es una cosa instantánea, ¿no? Tenemos que seguir ciertos procesos internos por temas de seguridad y temas legales también, que sobre todo y especialmente en el pasado eran bastante laboriosos y sobre todo muy largos en el tiempo. O sea, para que os hagáis una idea, había veces que el proceso para obtener la aprobación podía durar varios meses, ¿no? Ahí el time to market es importante y entonces la solución que nosotros hemos encontrado, que encontramos en su momento, era la de utilizar la versión on-premise de Power BI, ¿no? Mediante Power BI Report Server, ¿vale? Que no es lo mismo que el servicio cloud, ¿vale? Donde hay muchas más funcionalidades, mucho más avanzadas, etcétera, pero que es capaz de cubrir hasta en algunos casos el 100% de las necesidades de reporting y de cuadros de mando que se necesitan, ¿no? Esta sería, por así decir, el punto de inicio, ¿no? El ejemplo más simple. Pero ¿qué es lo que pasa cuando necesitamos pues, acceder a muchos más orígenes de datos? Necesitamos combinarlos con reglas de negocio incluso bastante complejas. En este caso, una arquitectura de este tipo a lo mejor se nos queda un poco pequeña, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya introducimos una arquitectura más orientada a lo que es el Business Intelligence, que si quieres podemos decir más clásico, ¿no? Nosotros principalmente trabajamos con tecnologías de Microsoft, con SQL Server, en este caso, y bueno, pues tenemos nuestra capa de extracción y de transformación y aplicar reglas de negocio con SQL Server Integration Services, que luego creo que ya leeré en la sesión de más tarde, va a entrar mucho más detalle. Estamos guardando, hacemos la persistencia de los datos en SQL Server, en bases de datos de SQL Server, y por último modelamos, y aquí está a lo mejor la diferencia, para cuando necesitamos cosas y análisis muy complejos, etcétera, utilizamos la potencia que nos da la base de datos de Analysis Services, ¿vale? Para poder modelar en modelo tabular, que al final la ventaja que tiene es que es compatible 100% con el propio modelado de Power BI, donde modelamos, pues hacemos todas las agregaciones, cálculos complejos, etcétera, también utilizando DAX, igual que se puede utilizar en Power BI, pero teniendo el performance y teniendo la capacidad que obtenemos con SQL Server, ¿no? Aquí también es importante mencionar
Leire antes lo apuntaba, y es qué ocurre cuando tenemos que definir accesos y autorizaciones a los datos, ¿no? En nuestro caso, y yo creo que es bastante común, en general lo que se utiliza es mediante Active Directory, ¿no? Y en general mediante grupos de Active Directory, que son los que definen un poco los roles de acceso a la aplicación, somos capaces, o se puede, con esta arquitectura, definir, por así decir, autorizaciones a dos niveles, ¿no? En Power BI Report Server podemos definir a qué informes o a qué cuadros de mando tienen acceso los usuarios, ¿no? Pero luego también lo que podemos hacer es definir roles dentro de la base de datos de Analysis Services, de tal manera que en un mismo informe, por ejemplo, podemos filtrar los datos en función de las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, que un usuario de Italia solo vea datos de Italia, uno de Francia solo vea datos de Francia, aunque estén accediendo al mismo informe, ¿no? Es una arquitectura bastante común en este caso, pero muy eficiente y muy efectiva, ¿no? Esto es un modelo que nosotros estamos utilizando ampliamente ahora mismo y que da muy buenos resultados. Pero como comentaba antes, el Power BI Report Server, a pesar de ello, no contiene todas las mismas funcionalidades que puedes encontrar con Power BI Service en Azure, en el cloud, ¿no? Y el siguiente paso, evidentemente, es decir, bueno, voy a aprovechar que ya tengo montada mi arquitectura on-premise con una arquitectura de este tipo que es compleja y que permite manejar altos volúmenes de datos con grandes o con complejas transformaciones de los mismos, pues vamos a moverlo a lo que sería cloud, ¿no? En este caso. Como veis aquí, mantendríamos nuestros mismos orígenes de datos, ¿vale? Podemos mantener nuestros mismos orígenes de datos on-premise, pero cuando estamos trabajando con la versión de Azure, en este caso, vamos a necesitar un Power BI Gateway, ¿vale? Ese Power BI Gateway es un servidor on-premise que al final es el que va a hacer esa puerta de enlace que nos permite conectar nuestros orígenes de datos on-premise con cloud, ¿no? Es muy interesante porque en realidad por así decir, es muy sencillo de instalar y de organizar y de mantener, pero sin embargo, y aquí sí que quería compartir un poco la experiencia, el dolor de cabeza viene dado más cuando estamos manejando temas de seguridad un poco restrictivos, como nos ocurre a nosotros en nuestro mundo on-premise, ¿no? Microsoft, lo que es Power BI, los puertos de Power BI más o menos los está cambiando cada semana, ¿vale? Cada semana, por motivos de seguridad, cambian las IPs de Power BI. Eso quiere decir que tenemos que ver cómo podemos tener abierto o conectado, por así decir, nuestro Power BI Gateway on-premise a Power BI Service on Cloud, ¿no? Y esto, bueno, nos supuso algún que otro reto en cuanto a vencer ciertos temas de seguridad y legales, pero bueno, una vez conseguido eso, es súper fácil de hacer, ¿no? Otra característica que quería destacar es que, y aquí sí que es una buena recomendación, es cuando estamos montando o estamos utilizando Power BI ya en un entorno profesional en una de nuestras empresas, es utilizar Power BI Premium Capacity, ¿no? Power BI Premium Capacity es una de las características que ofrece Microsoft en Azure, y en realidad aquí lo que estamos es, por así decir, comprando cierta capacidad dedicada de procesamiento para nuestra solución, ¿no? Nuestro entorno. Eh, Microsoft ofrece diferentes capacidades, ¿no? Que pues, va desde la más simple P1, que creo que son 8 cores de procesamiento dedicados, hasta la P4, que creo que son 64. Una de las ventajas, además, que se puede hacer y que nosotros estamos ofreciendo también a nuestros usuarios en Mercedes, es que con Power BI Premium Capacity somos capaces de montar un entorno compartido. Es decir, podríamos coger una de estas capacidades que mencionaba antes, lo suficientemente grandes, y ofrecerla en un modo share, de tal manera
que diferentes aplicaciones o diferentes áreas de negocio pueden compartir los costes de cada una de estas premium capacities entre diferentes de ellas, ¿no? Y esto es interesante, sobre todo desde el punto de vista de costes, ¿no? Que siempre es algo que reducir running cost hoy en día es una de las premisas que todos tenemos, ¿no? Al final, bueno, lo que sí es relevante en este caso es un poco cómo gestionar también los permisos y los accesos, ¿no? Es de la misma manera, utilizamos directorios de Active Directory en on-premise, ¿vale? De nuestro Active Directory, y tenemos un sistema, un federation, con el Windows Active Directory, de tal manera que al final obtenemos el mismo resultado. Al final definimos con estos grupos de Active Directory en Azure los roles de los usuarios y pueden acceder de la misma manera tanto a los repos de Power BI como al servicio, a los orígenes de datos on-premise, ¿no? Y por último, todo esto está muy bien, pero cuando ya queremos llegar a ese nivel de madurez más avanzado en reporting, donde ya queremos dar una solución global, donde no solo estamos, por así decir, viendo ese reporting clásico, sino además ya queremos combinarlo con Machine Learning, con Advanced Analytics, etcétera. Y ahí sí, claro, la recomendación evidentemente es un cloud, pero ya la arquitectura que nosotros hemos definido cambia sustancialmente, ¿no? Como veis, bueno, antes de empezar, muy cortito, nosotros en Mercedes hemos creado una plataforma orientada a Big Data y Reporting, la llamamos Extolo, pero al final es un poco nuestra cloud privada dentro de Azure, ¿no? Pero al final todo lo que utilizamos es estándar de Azure. Tenemos lo que se llaman ingestion pipelines, donde podemos conectar tanto orígenes de datos que ya tenemos en Azure. Además, esta arquitectura permite real-time utilizando Kafka y somos capaces entonces, bueno, pues de hacer esta ingesta de los datos y si recordáis, antes mencionaba como herramienta de ETL Integration Services en on-premise. Nosotros aquí lo que nos hemos decantado es por Azure Databricks, ¿vale? Es muy potente. Al final estamos utilizando técnicas un poco, si queréis, de Big Data, donde podemos utilizar nodos distribuidos para manejar todos nuestros orígenes de datos. Además es autoescalable, es decir, la capacidad puede aumentar tanto como sea necesario, y también es muy importante porque al final es un estándar hoy en día cada vez más dentro de cuando estamos hablando de Machine Learning o de Artificial Intelligence. En este caso, la persistencia de los datos, no estamos utilizando una base de datos de SQL Server o una base de datos relacional, sino que estamos utilizando el Azure Data Lake, es decir, todo lo que hacemos y manejamos y modelamos, estamos utilizando ficheros. En este caso son Parquet Files, que es el estándar de ficheros de Azure Databricks. Lo que sí tenemos y es importante es que al final, si seguimos un poco ese modelado más clásico, conceptualmente más clásico de BI, donde tenemos una primera capa, que la llamamos Bronze Layer, donde guardamos los raw data, es decir, tal y como llegan los datos, sin ningún tipo de transformación. Luego tendríamos el Silver Layer, donde podríamos, haciendo el paralelismo con el BI clásico, es el Data Warehouse, y donde los datos ya están limpios, armonizados, transformaciones de reglas de negocio, etc. Y luego tendríamos la Gold Layer, donde ya sí que lo que hacemos es preparar esos datos y modelar dentro de esos ficheros para ser el puro reporting, ¿no? El objetivo también de esto al final es tener un buen performance en nuestra solución. Lo que sí hacemos es que estamos utilizando jobs también de Azure Databricks para mover esos datos a nuestros modelos que hemos creado en Power BI. Es decir, el modelo de Power BI que nos permite hacer cosas muy potentes es donde tenemos definido esos modelos y con estos jobs somos capaces de mover estos datos cada vez que se necesite, ¿no? Por último, lo que sí hemos introducido aquí, y es que Power BI es muy potente en general, pero bueno, hay veces que ciertos use cases
¿vale? Donde el performance en Power BI nosotros hemos visto que no es el mejor del mundo, ¿vale? Es muy, muy bueno cuando trabajamos con datos agregados, cuando trabajamos con KPIs, etcétera, pero tenemos ciertos casos de uso en lo que nos piden, por ejemplo, lístame, pues no sé, las 50.000 facturas con las cuales obtenemos este KPI, ¿no? Bueno, ese listado de esas 50.000 facturas, Power BI no es precisamente quizás la mejor herramienta, y para esos casos hemos diseñado también una aplicación web, ¿vale? Hecha en Python también, donde somos capaces simplemente para esos casos de poder mostrarlo. Aquí la novedad sería que estamos utilizando también los propios modelos definidos en Power BI para también alimentar a esa aplicación web, ¿no? Y por último, ya para acabar, lo que nos permite esta arquitectura, evidentemente, y ya nos prepara, es que tenemos nuestros data scientists, por ejemplo, podrían conectarse a este Silver Layer que ya estamos diciendo. Al final son ficheros, que es con lo que ellos están acostumbrados a trabajar, pueden programar en Python, utilizar Azure Machine Learning, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esta es una arquitectura en la cual ya no solo damos respuesta a lo que sería el reporting necesario para muchos casos y muchas empresas, sino también ya estamos preparados y estamos dando respuesta cuando hablamos de temas de Artificial Intelligence o de Advanced Analytics, ¿no? Y bueno, más o menos creo que me he pasado un minuto, Beatriz, o sea que no lo he hecho mal. Y pues nada, esto era todo por mi parte. Lo has Y cuadrado, muchas, Jorge. Lo has muchas cuadrado. gracias. Y nada, ahora ya dejamos el paso a Leire, ¿verdad? Sí, alguna pregunta que nos ha llegado. Sí. Bueno, me ha encantado, yo ya lo sabía, pero es verdad que ver desde una implantación muy tradicional, ¿no? Un Ajá, premis, tal, y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Porque lo habéis llevado a una estructura ya, digamos, de Big Data, con almacenamiento, ingesta, ajá. con todas las fases, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Aquí alguna de las preguntas que nos llegaban hablaba del tema de los idiomas, a ver si son modelos multilingües. Así es, Pilar nos preguntaba a ver si eran modelos multilingües. Sí, nosotros tenemos algunas soluciones ya que son multidioma, efectivamente. Sí, sí, Y luego, es posible hacerlo, es posible. Ujú. por no extenderme más en el tiempo, claro, ves esto y dices, vale, pedazo de estructura. Me consta que tenéis diferentes implementaciones y niveles diferentes en diferentes plantas, ¿no? Y en diferentes sitios, ¿no? Hazme un barrido de a lo largo del tiempo, desde que habéis empezado a implementar hasta que habéis llegado aquí, un poco los tiempos que habéis ido. Pues mira, Beatriz, yo no hablaría tanto de tiempo, sino más de necesidades de los proyectos y necesidades de los usuarios. Como te comentaba antes, es fundamental cuando te planteas una arquitectura y te estás planteando el modelo de reporting, entender cuáles son las necesidades y hacia dónde quieren ir los usuarios y los usuarios de negocio, porque al final esto es para ellos, ¿no? Entonces, montar a lo mejor una arquitectura compleja, como la última que os he enseñado, para no sé, un departamento que tiene un par de orígenes de datos y que las reglas de transformación no son complejas y que además no prevé que vaya a necesitar machine learning porque tampoco tiene casos de uso para ello y el volumen de datos es pequeño, montar esa arquitectura te va a funcionar, pero quizás sea a lo mejor matar un poco moscas a cañonazos, ¿no? Quizás, de todas maneras, respondiendo un poco más a tu pregunta en cuanto al tiempo, nosotros donde hemos estado más tiempo viviendo es un poco en la primera parte, en ese BI tradicional, ¿no? Y las necesidades más orientadas que nos han llevado a montar esa plataforma de reporting ya muy avanzada, diría yo, han venido sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? Es cuando también ha sido coincidiendo con esa explosión de esas necesidades de Advanced Analytics y casos realmente de uso de Advanced Analytics donde estamos sacando ese partido, ¿no? Comprensible. Sí, me imagino que es cuando realmente hacía falta comprender lo que podía Claro, pasar, lo que estaba pasando. exactamente. Pues gracias, Gracias, Jorge, te agradezco un Nada, montón.
No sé si al final alguien querrá hacer más preguntas, te quedas por ahí y Sí, sí. luego rescatamos. Vale. Vale. Tenemos, a ver, un segundo. Tenemos a Leire, yo creo que ahí le tenemos, a Leire, Caixo Leire, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mondragón Assembly, para los que conozcáis, ella nos va a presentar un poco lo que es Mondragón Assembly para que veamos un poco la dimensión del trabajo que ha hecho. Leire es una exalumna nuestra muy avanzada que ya está dando ponencias, por lo que veis. Y que ha desarrollado, ha implementado desde cero lo que es Power BI en su compañía, ¿no? Y es un poco la que ha orquestado toda la implementación y eso es lo que le he pedido yo que nos cuente un poco las fases y cómo lo tienen ahora mismo desarrollado, ¿no? Sin más, Leire, te dejo a ti que presentes. Vale. Todo tuyo. Vale, bueno, Arratsaldeon Danoi. Bueno, tal y como ha dicho Beatriz, yo trabajo en Mondragón Assembly y bueno, me encargo un poco a grandes rasgos del reporting, del BI, de las herramientas 365 y un poco de la integración del ERP con otras aplicaciones que tengamos, ¿vale? Mondragón Assembly somos una empresa industrial que estamos dentro de la corporación y dentro del grupo Fagor. Nosotros creamos líneas automáticas de montaje, un poco para que os hagáis la idea de lo que hacemos. Son máquinas para montar enchufes, para montar focos de coches, para montar paneles solares, bueno, de todo, montamos de todo. Vale, somos 6 plantas productivas, la matriz está aquí en Guipúzcoa y bueno, somos alrededor de 500 personas y pues ya con una experiencia de más de 40 años. Entonces, bueno, ahora os voy a contar un poco la evolución que hemos tenido en esto del BI. Nosotros empecemos un poco con un cambio de RP, que lo hicimos primero en la matriz. El RP nos ofrecía una herramienta de reporting, pero no era la adecuada para nosotros. Entonces ya ahí empecemos un poco a averiguar el SQL Server Reporting Service y bueno, todo lo que nos podía dar. Vimos que nos encajaba y bueno, empecemos a hacer implantaciones en las demás filiales, que las tenemos pues tanto en América, Asia y en Europa. Y bueno, pues nuestra estrategia en aquel momento fue la de implantar bases de datos independientes. Vale. Mientras estábamos por ese camino, yo ya empezaba a oír hablar del Power BI, me atraía mucho la idea del Power BI y entonces empecé con algunas pequeñas formaciones y generando paneles, sobre todo para mí, ¿vale? Para gestionar todos los datos que tenía yo. Al final yo, como todos los demás, tenía un montón de Excel, a final de mes tenía que hacer algunos descargos y bueno, pues así empecé. Pero bueno, al igual que yo tenía necesidades, otros departamentos también tenían. Y ya nos empezaba a llegar peticiones de necesito sacar estos reports a nivel de grupo, no solamente de una filial. Todos los meses me paso un montón de tiempo picando datos para tener pues, un informe mensual final. Entonces, bueno, pues lo que decimos fue probar con una herramienta BI, ¿vale? Pues en este caso era para la automatización del control de gestión. Vale, seleccionamos una herramienta BI y empecemos con esa. Esa herramienta no es Power BI, pero bueno, está muy bien, la utilizamos, pero está básicamente gestionada por nosotros y muchas veces es el proveedor que nos tiene que ayudar. Claro, entonces veíamos que también teníamos otras necesidades, no solamente de una herramienta global para todos, que pues cada departamento o bueno, cada filial tenía las necesidades de generar su propio BI. Y ya ellos también veían, algunos han recibido alguna formación, nos decían, ¿y cómo me puedo conectar a la base de datos para poder hacer yo esto? Porque siempre tengo que descargarme un Nextest, descargarme el otro. Y bueno, y ahí fue ya cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y en ese momento decidimos que lo haríamos con el departamento de compras. ¿Vale? Entonces, analicemos un poco cuál era nuestra problemática y nuestra problemática era que teníamos el mismo RP en todas las filiales,
bases de datos independientes, pero estábamos justo en una migración de versiones. Entonces teníamos algunos con unas versiones, otros con otras, la información que compartíamos siempre era con Excel, había gente que le dedicaba muchas horas a poder unificar todos los Excel, porque además tenemos alguna planta que no tiene el mismo ERP, y entonces, bueno, pues ahí veíamos que perdíamos mucho tiempo y que más de una vez poníamos en duda la calidad del dato final que sacábamos. Entonces dijimos, bueno, pues necesitamos un proyecto, ¿vale? Vamos a hacer un proyecto donde tenemos que conseguir que los datos estén unificados y que sean con calidad. Que tengamos una herramienta única para todos, para todas las filiales, es decir, no solamente para la matriz, y que no nos suponga hacer retrabajos, ¿vale? Entonces, yo antes había estado, como he comentado, haciendo algunos cursos de Power BI, pero luego, bueno, pues como habíamos pasado a otra herramienta BI y por otros temas, había dejado todo ese mundo, pero bueno, dije, pues Power BI va a ser buena herramienta. Empecé a ver todas las posibilidades que tenía y veía que tenía un montón de posibilidades, pero estaba un poco perdida. Entonces hice el curso de Mondragon Universitatea, ¿vale? Y el trabajo que hice ahí fue el resultado que os voy a presentar hoy, ¿vale? Lo primero que hicimos fue la unificación de los datos, ¿vale? Nosotros hemos montado un sistema de ETLs con Integration Service, con lectura de bases de datos de las filiales periódicamente, ¿vale? Algunas son diarias, otras son semanales, bueno, pues dependiendo de las necesidades que tengamos. Al ser bases de datos independientes nos encontramos con que no teníamos maestros unificados, donde a un proveedor en una filial se le llamaba de una forma, en otra filial de otra, y al final para la negociación con el proveedor es el mismo. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que generar unos maestros, ¿vale? Unos maestros que están en Excel, ¿vale? Nosotros no tenemos todo en SQL Server. Una vez hecho los maestros, hicimos el staging que ha comentado antes Jorge también, y también hemos generado el Data Warehouse. Todo esto lo hemos hecho con Integration Service por dos razones. Una, porque ya lo conocíamos de antes, en el otro sistema BI lo utilizábamos, y porque tampoco nos une a una herramienta BI concreta. Luego estos datos, este Data Warehouse, lo puedo leer con diferentes herramientas BI, no tiene por qué ser Power BI. Entonces, una vez que ya teníamos los datos unificados, estuvimos pensando cómo hacerlo, el modelamiento, ¿vale? Teníamos pues diferentes opciones. El modelamiento, pues más o menos como ha dicho antes Jorge, el de un proyecto BI desktop clásico, ¿vale? Bueno, me conecto a la fuente de datos, hago mis transformaciones, mi modelamiento y luego mi report, y ahí lo tengo, pero nosotros veíamos que no era eso lo que necesitábamos. Nosotros necesitábamos unos datos ya trabajados, unificados, y que prácticamente cualquier usuario puede hacer su report, ¿vale? Sí que tenemos unos reports definidos y son los que utilizamos en el consejo de dirección como en otras reuniones, pero que cada usuario tenga la libertad de hacer los suyos. Entonces, ¿para eso qué es lo que hicimos? Nosotros tenemos el servidor on-premise, nosotros no tenemos los datos ni en Azure ni en ningún lado, los tenemos aquí. Entonces, sí que montemos el gateway para poder acceder desde Power BI Service, ¿vale? Y luego ahí conectemos data flows. Al final, ¿qué es lo que es un data flow? Un data flow es una herramienta de Power BI que nos da opción de generar ETLs, pero en nuestro caso apenas hacemos ETLs, porque todo lo hacemos en Integration Service, pero nos da opción de generar conjuntos de datos reutilizables e independientes del informe. Es decir, yo puedo tener un conjunto de datos, en este caso era para compras, pero luego, ahora por ejemplo, vamos a empezar con un proyecto en Power BI para previsión de tesorería. Evidentemente, yo voy a necesitar la información del módulo de compras, entonces yo ya los tengo ahí, ya están todos conectados, ya están todo modelado, solamente desde el otro
Dataflow que generaremos, consultaré datos. No tengo que volver a conectarme a los orígenes, volver a hacer las transformaciones, no tenemos que hacer nada por ahí, nada así. Y aparte nos da la opción de actualizar los datos al ritmo que queramos, ¿vale? Entonces, una vez que teníamos ya el Dataflow, de que ya habíamos conectado los datos, nos faltaba hacer el modelamiento, ¿vale? Para bueno, el modelamiento, al final lo que en este caso era muy simple, era unir las dimensiones y las tablas de hechos que teníamos y también hemos generado las famosas medidas DAX en este modelado. Las hemos metido en este dataset. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todo el mundo cuando diga compras del 2021, todos tengamos el mismo dato. Me da igual que uno los agrupe por proveedor, otro los agrupe por productos, da igual, es el mismo dato, ya está calculado, es un dato que ya está validado y todos utilizamos la misma medida. No es que cada usuario vaya a hacer su medida y luego tengamos las dudas de cuál es el correcto, ¿vale? Entonces, bueno, luego si me da tiempo os enseño un poco cómo lo tenemos, ¿vale? Y una vez que teníamos esto, sí que hemos generado unos informes estándar. Son muy simples, en nuestro caso son informes muy simples, visualizaciones muy simples, ¿vale? Pero ya nos da la seguridad de que el dato tiene calidad, ¿vale? Todos sabemos que el dato es el correcto y entonces da igual, lo utilizamos cualquiera de las filiales, lo utilizamos para negociar con el proveedor, para las reuniones entre nosotros, para ver los costes que podemos tener en un posible proyecto, para todo eso, ¿vale? Y lo que nos ha traído es un ahorro en tiempo y en costes. Vale, ahora tenemos tiempo para analizar los datos. No estamos todo el rato generando el report y otra vez y una reunión con un proveedor y de aquí a 2 semanas tengo con otro proveedor y tengo que volver a hacer casi lo mismo pero para otro proveedor. Entonces, bueno, pues esto es un poco nuestro proyecto, lo que hicimos. ¿Vale? Entonces ahora intento enseñaros pues ya directamente en la herramienta. Vale, entonces nosotros lo que tenemos es, ya, como he dicho, ya un Dataflow generado. Entonces de aquí yo me puedo conectar al Dataflow. ¿Vale? Lo tenemos en un área de trabajo, el Dataflow de compras, y ahí tenemos, como veis, muy pocas tablas. ¿Vale? Tenemos la de calendario, la de artículos, la de las compañías y la de los pedidos. No sé lo que... A ver, esperemos que no tarde mucho en traer los datos. Pues mientras vamos a ver... Mientras esto carga. Al final, bueno, voy a abrir el modelo que utilicemos en su día porque veo que está tardando. Vale, pero bueno. Nada. Vale. A ver si se abre. Vale. Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido... Vale, nosotros, como habéis visto, en el Dataflow tenemos las tablas de artículo, de compañía, de pedidos y la de calendario, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido todo el modelado, vamos a decir el modelo estrella, lo hemos generado aquí, y luego hemos generado diferentes tablas con las medidas DAX, ¿vale? Las puedo ver, ¿vale? Bueno, pues bueno, cualquier medida DAX. Entonces, lo que hacemos es esto lo publicamos, ¿vale? Y luego ya los usuarios lo pueden utilizar con la opción de conjunto de datos. Al final nosotros en la parte web tenemos usuarios autorizados y entonces esos usuarios ya directamente generan un nuevo informe, se conectan a este dataset y generan sus reports. Que bueno, que aquí tenemos que esto podría ser un ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues era eso un poco lo que os quería contar, no mucho más.
Muy interesante, Leire. Hay una pregunta que se nos ha quedado ahí justo cuando estaba acabando Jorge. Yo creo que está muy bien para los dos, porque estaban hablando de que yo le he preguntado lo mismo más o menos a Jorge, ¿no? El tema de tiempos, porque no tiene nada que ver lo que nos ha contado Jorge, que llevan yo creo que años trabajando con el tema de BI, desarrollando desde una solución tradicional, no sé cuántos años son, Jorge, o Leire, que empezó, pero realmente esta implementación y desarrollo, Leire, ¿qué estamos hablando? ¿6 meses? Sí, creo que no sé, si el curso lo empecemos septiembre, octubre por ahí, pues para diciembre estaba hecho. Sí, y soy yo, o sea, no somos 4 personas, con una única persona. Por eso me han gustado los dos casos, ¿no? Porque son de grandes dimensiones en ambos casos, de mucho recorrido, pero bueno, pero son implementaciones a ritmos diferentes también, ¿no? La implementación que ha hecho... Ay, no te oímos, ¿eh? No, sí, sí. ¿Me oís ahora? Sí, Jorge. Sí, no, vale, es que creo que no había entendido tu pregunta. Por ejemplo, para el caso más complejo, ¿vale? Este caso tan complejo, al final todo depende de los proyectos, ¿no? Pero un caso para esta última plataforma, hemos sacado el MVP, o sea, no es el desarrollo completo 100%, pero ya el MVP, una fase 1, creo que nos llevó el desarrollo a hacerlo unos, sí, por ahí, 6-7 meses. Desde que montamos la plataforma hasta que ya hemos ido live, 6-7 meses. Entonces, más o menos los tiempos y lo que me dices, lo que comenta Leire, me suena muy lógico, me suena muy bien, sí. Además, me ha gustado lo que has presentado e incluso he encontrado mis paralelismos con soluciones que nosotros hemos hecho más o menos aplicando arquitecturas similares. O sea que está Sí. muy bien, muy bien. Y luego problemas, ¿no? Ella comentaba, ¿no? Lo del dato, la seguridad, trabajar con el mismo dato, cosas que nos estamos encontrando mucho, ¿no? Pero muy interesante. En vuestro caso, Leire, ¿la implementación cómo ha sido? A nivel de cultura de dato, porque de trabajar de un Excel a esto, ¿no? Me imagino que en procesos internos también ha habido una transformación brutal. Sí, bueno, a ver, nosotros en los paneles que hemos hecho hemos incluido algunas tablas de detalle bastante, porque venimos de puro Excel, en este caso, además, y bueno, todavía demandamos un poco. Todavía tenemos la costumbre de me lo descargo a Excel y lo retoqueo un poco. Todavía, pero bueno, vamos, ya se notan cambios. Sí. Muy bien, estoy mirando a ver si hay alguna pregunta, se repite alguna pregunta. En principio no hay más preguntas, no sé si alguna persona, vamos a dejarle. Yo aprovecho para agradeceros a los dos. Ha sido una gozada y además ajustados en el tiempo y muy concisos, muy práctico, ¿no? Que es cuando realmente se sacamos valor de las cosas. Eskerrik asko a los dos. Sí. Nos veremos en diferentes cosas. Eskerrik asko a todo el mundo. Yo creo que más de uno ya habéis preguntado, pero os respondo a todos. Se está grabando la sesión. Hay bastante gente que no ha podido asistir. Enviaremos la grabación y los materiales y los contactos por si queréis hacer alguna pregunta directamente a la gente. Y lo dicho, nos vemos en una siguiente sesión. Y eskerrik asko, Danori. Vale.